Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. Bueno, como ves en el título, hoy vamos a estar hablando un poco de esto, de lo que es el Brutosaurus, del negocio que van a tener mucha gente entre manos de aquí a mucho tiempo en el futuro, porque bueno, ya sabes que esta montura es deseada por todo el mundo. Y bueno, antes de entrar en ese tema, quería aprovechar para responder un comentario y para aclarar algunas cosas de mi último video en donde pues yo les mostraba que había comprado esta preciosa montura, que bueno, había sido una adquisición increíble para mi colección de monturas. Y hubo algunas cosas que de repente no dejé del todo claro, ¿ok? Entonces, bueno, voy a aprovechar hoy y voy a hablar un poquito de eso. Voy a ser breve. Sé que a veces me extiendo mucho en los videos, pero no. Voy a tratar de ser breve en en cuestión, ¿no? Entonces, primero vamos a ver lo de la pregunta que me habían hecho. Creo que se puede ver aquí, aquí la puedes ver, y vamos a escucharla para ver qué nos dice aquí este amigo. 2 horas y media al día durante un mes, o sea que te salió más o menos a $1 por hora. Yo hubiera pagado los $90, la verdad. Bueno amigos, ahí pudieron ustedes escuchar el comentario, ¿no? Es verdad, amigo, yo soy consciente de que ahorita mismo en el juego no se puede realmente ganar mucho oro. Los ítems están muy devaluados y pues no es que convenga tanto, eso tengo que darte el punto a favor. No conviene tanto porque lo que puedes sacar es poco. Yo recuerdo que en Dragonfly se sacaba un poco más de los materiales y de los crafteos, pero en esta expansión está un poco baja la cosa, ¿no? Pero en definitiva, para mí fue como un reto que yo me impuse a ver si era capaz de hacerlo de esta manera, de hacerlo por mi cuenta, de hacerlo pues con el farmeo de oro de una forma que fuera un poco fácil y a la vez quería pues compartirlo en su momento, ya que había sido un farmeo que yo había compartido tiempo atrás. Y bueno, entonces fue un reto que yo me impuse a ver si yo podía con ese farmeo que había compartido en meses atrás realmente llegar a un logro como este. Porque muchas veces uno comparte, digamos, uno comparte métodos y a veces no los pone en práctica. Entonces, como que no quería, pues quería realmente comprobar si lo que yo había compartido en el video de farmeo de telas, si eso realmente se podía lograr algo de este nivel. Entonces, bueno, pudimos hacerlo y pues a la vez lo compartimos con todos ustedes. Como les digo, yo soy consciente de que no es la mejor manera para farmear esto, pero bueno, contestándole al amigo, yo entiendo su punto y todo, pero quería decirles que para mí el oro es un ítem más dentro del juego. Entonces, pues farmear oro para mí es como farmear cualquier otra cosa, como farmear reputación, como farmear alguna cosa que quieras en concreto en el juego. Ya sabes que este juego tiene monturas que son farmeables y también y esto. Y para mí es lo mismo farmear oro. Entonces, bueno, si fuera el caso de que todo se pudiera comprar, pues ¿valdría la pena farmearlo? ¿O sería mejor pasar por caja? Eso es algo que para mí pues es cosa de cada quien. Yo no critico ni una ni otra, no meto las manos en el fuego por una ni por otra y creo que depende más de cada persona, de lo que esté dispuesta a hacer, del contenido que realmente quiera hacer, ¿no? Pero me sorprende un poco que a la mayoría de la gente le resulte extraño que alguien quiera en este juego tratar de conseguir cosas con a través del gameplay. Es algo que he visto mucho. Sé que se critica bastante, pero quiero decirles, amigos, que el oro de WoW, es un ítem más. Tiene un código dentro de lo que es la programación del juego. No es algo que sea tan extraño. Entonces, si pudiera ser que tú todo lo compres con dinero real, pues podríamos decir que para qué vas a hacer ciertas actividades si puedes pagar por ello. Por ejemplo, ¿para qué vas a subir un personaje?
¿Para qué vas a tomarte el tiempo y las horas y todo lo que conlleva subir un personaje? Sé que para la gente que sea de repente muy pro y esto, los speedrunners y esta gente, pues te suben un personaje en 4 horas, te suben un personaje. Pero para la mayoría de la gente y aquellos que ya tienen otros personajes que son los que a los que más tiempo le dedican, cuando deciden subir un personaje, esto te toma días, te puede tomar incluso una semana o más, porque no le vas a dedicar tanto tiempo a ese personaje que estás subiendo. Igual vas a tu ritmo, vas haciendo misiones, vas explorando el mundo o vas haciendo mazmorras y esto lleva un tiempo. Entonces, bajo esta premisa, ¿no?, que nos plantea el amigo, que yo ya digo que yo la comprendo a la perfección, podríamos decir que por esa regla de tres, digamos, ¿para qué voy a invertir tiempo subiendo un personaje? Si puedo ir a la tienda de Blizzard y comprar una subida de personaje del 1 al 70, que me sale, creo que sale como en $60, me parece. Sale como en eso, ¿no? Si no recuerdo mal, igual yo voy a estar dejando ahí en la pantalla las capturas de esto, de cuánto cuesta, cuánto está ahorita el precio. Es más, creo que aquí se puede ver. Déjame ver si aquí se puede ver esto en la tienda. Debe estar aquí, ¿no? Servicios. Subida de nivel. Ok, bueno, ahorita está rebajado. Pero allí puedes ver que la subida de nivel 70 te cuesta ahorita $40, pero normalmente son 60. Y puedes elegir comprar dos subidas de nivel para dos personajes a nivel 70 y te van a estar cobrando $67 cuando originalmente cuesta $100. Entonces, bueno, se predica mucho esto, ¿no? De que para qué vas a farmear algo si lo puedes comprar en la casa de subastas. Y yo lo veo muy bien si tienes la posibilidad y pues no quieres tomarte el reto de hacerlo, pero que sepan amigos que la mayoría de las cosas se puede hacer a través de gameplay. O sea, esto es un juego y puedes obtener las cosas jugando. No sé si te lo habías planteado, pero se pueden obtener las cosas jugando. Eso por un lado. Lo segundo que quería comentarles es que yo quería aclararles algo que no había dejado claro en el video anterior. El video donde enseño cómo compro el Brutosaurio. Y es que en ese mes que yo les digo, pues yo tomo como punto de partida cuando inicié y cuando terminé. ¿Ok? Entonces, en ese mes yo no hice 6 fichas, sino que en ese mes yo hice 7 fichas, amigos. Hice 7 fichas porque metí una para tiempo de juego. Aparte de eso, yo gasté dinero de ese que gané en ese mes porque también subí dos profesiones en un personaje. Subí la profesión de sastrería y la profesión de encantamiento. Que bueno, para los niveles finales, digamos después del nivel por ahí 70 de sastrería, hacer esos últimos 30 niveles te toma algo de oro, ¿no? Tienes que comprar unas recetas en la casa de subastas, que dependiendo del reino, bueno, puedes buscarlas en algún reino que estén más baratas y tal. Y los materiales suelen ser un poco más caros, aparte de que ya como en el nivel, creo que como en el 85 para arriba, ya las recetas se te vuelven verdes y entonces estos materiales caros tienes que comprar más y más para tratar de subir al nivel máximo. El personaje en cuestión que yo subí era un de estos cultiranos que tienen hasta 102 de habilidad. Entonces me tocó subir hasta 102. Y también gasté en lo que eran las herramientas azules de sastrería, mandándolas a craftear, comprando los materiales y pagando para que alguien me las crafteara. Así que yo calculo que por todo esto yo gasté, no sé, más de 40k de oro y lo que dije, ¿no? Que hice 7 fichas. Otra cosa que quería aclarar es que yo no jugué todos esos 30 días. En esos 30 días hubo días que no pude entrar al juego por distintos compromisos y hubo días que solo pude farmear media hora. Ok, de repente y pues por estar emocionado en el video anterior de que iba finalmente a tener la montura, no lo expliqué, pero sí expliqué lo que haces por hora y que pues
dependiendo de cada quien y cuánto tiempo pueda dedicarlo, puede hacer más. Yo creo que si yo me hubiera puesto en serio, yo quizás hago unas 9 fichas con esto. Pero bueno, era lo que les quería decir más o menos ahí. Ya esta es la segunda parte y vamos a la última parte de lo que va a ser el video, ¿no? Vamos a hablar de cómo alguna gente que supo invertir en esto va a ganar en los próximos meses y años, va a ganar mucho, mucho dinero. ¿Cuánto? O sea, no oro, amigos, no oro del juego, sino dinero real. Y estamos hablando de que una persona que invirtió puede llegar a ganar hasta más de $100,000 en los próximos meses o incluso años, ¿no? Dependiendo de cuánto fue capaz de invertir. Por ahí me comentaron también de que alguien me dijo que, bueno, el comentario no lo voy a poner aquí, pero me dijo que él gana, creo que por hora $45, algo así. Entonces, bueno, toda esa gente que vive en los países del primer mundo y que ganan salarios muy altos, pues cualquiera pudo haber invertido en esto. ¿A qué me refiero, amigos? Me refiero a comprar brutosaurios, creas cuentas y en esas cuentas compras brutosaurios para luego venderlos en el mercado negro, en el mercado negro de jugadores. Hay una página que ya yo les había enseñado hace un tiempo y la página se llama, voy a ponérselas aquí, creo que la tengo aquí para ponérselas. Bueno, voy a ponerles un video, ¿vale? Un video que yo hice, yo cuando lo hice hace 9 meses, hice este video en donde hablaba del mercado negro de monturas por dinero real. En ese video yo les muestro, les muestro unas monturas, les muestro la página, le abro sobre ellas, pero en esta vuelta solo les voy a poner un fragmento. ¿Por qué? Porque bueno, si te interesa el video, yo te voy a dejar ahí en la descripción y en tarjetas te voy a dejar el video para que lo veas. Si te interesa donde hablamos más a fondo sobre este tema. Pero resulta que hace 9 meses cuando yo hice el video, no estaba esta montura, no había ningún indicio de que iba a volver a ver otro brutosaurio y no había forma real de conseguirla dentro del juego. Pero sí había personas que vendían cuentas que tenían el brutosaurio de Battle for Azeroth, el verde. Entonces yo voy a mostrarles eso en este video. Creo que se ve allí. Vamos a quitar el comentario del amigo. Y voy a ponerle solo el fragmento donde yo hablo sobre el brutosaurio en ese video. Pero hay una que me llama mucho la atención y es que esta montura del brutosaurios también la tienen aquí. Y la verdad no sé cómo harán porque, bueno, yo no jugué en la expansión de Battle for Azeroth cuando salió. No tengo idea, realmente sí he escuchado que esto valía como 5 millones o algo así. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, pero da la casualidad de que aquí la tienen y la tienen a un precio irrisorio. Déjame ver, es esta gente. Ah, no, claro que no, amigo. Pero sí conocí de esta página y como la vez pasada estuvimos hablando de las monturas, me dio curiosidad y vine a ver. Y mira que tienen esta del Brutosaurus y la tienen en $1,250. Es una barbaridad, claro. Esta es una montura que creo que al día de hoy no se puede conseguir, ¿cierto? En el juego. Había oído que la tenían y que ahí en una cosa del mercado negro dentro del juego, pero no sé, la verdad, no sé si esto sea cierto o si sea muy raro que la pongan ahí. Pero yo pensaba que esto se ligaba al recogerlo, así que no tengo idea de cómo esta gente la pueden así vender, ¿no? Pero bueno, esta persona tiene en teoría de que tiene un buen rating de ventas y tal, y hay unas muy caras aquí, y esta es una de ellas, 1250 por el Brutosaurus. Y yo te aseguro que hay gente que lo paga porque... Ah, pero eso lo pueden vender. Es que eso es lo que no entendía. Yo creía que esas monturas se ligaban al recogerlas. Bueno amigos, ese era el video que yo hice. Bueno, si quieres verlo, si te interesa, pues yo lo voy a dejar ahí en la descripción y lo voy a dejar también en las tarjetas, ¿vale?
¿Qué sucede con esto? Bueno, yo luego averigüé, me di cuenta, amigos, que esto eran las cuentas, ¿no? La gente en su día creaba cuentas, conseguía el brutosaurio y bueno, em, de esta manera pues luego lo iba vendiendo. Yo te aseguro que la gente lo quiere. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con esta montura del brutosaurio? Bueno, les voy a explicar. Este juego de World of Warcraft, en 10 años este juego va a estar ahí, ¿vale? En 10 años va a seguir allí, en 20 años va a seguir ahí. Y siempre la gente que va a venir nueva, e incluso la que hay al día de hoy que no la consiguió, va a querer tener un brutosaurio. Cada vez va a ser más, digamos que cada vez va a ser más necesario para la mayoría de la gente contar con esta montura. Entonces siempre va a haber una demanda permanente de personas que quieren la montura del brutosaurio. Siempre, siempre va a haber esta demanda y pues en ese sentido va a ir subiendo de precio. Este es una montura que no se va a devaluar y no sabemos cuándo Blizzard va a traer otro brutosaurio. Puede que no vuelva a aparecer un brutosaurio. Ok, esto fue una ocasión única que puso al alcance de todo el mundo y que en teoría se vendía bastante barata, como dijo el amigo que acabamos de leer, pues para él no le hubiese representado ningún problema haberla comprado. No sé si lo hizo, no sé si la compró, si la tenga. De repente hay gente que no le dio prioridad ahora. También me comentó un amigo ahí, Daniel, un amigo del canal, que bueno, que él la quería también, pero que prefirió usar ese dinero para pagarse la anualidad, ¿no? Pero ya les digo, amigos, que esta montura va a seguir teniendo demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita mismo voy a ponerles esto también. Bueno, yo creo que ahí se ve bien, se ve más o menos bien cómo está la montura. Ahorita esta montura en la página esta está más barata, está en 76,20 dólares. La persona que lo vende pues está en nivel 1, pero bueno, tiene un rating más o menos ahí, supuestamente bien. Y bueno, yo les voy a decir amigos que esta página yo la usé hace tiempo cuando jugaba Final Fantasy XIV. Yo se lo menciono en el video anterior que ya les había comentado. Y yo compré aquí un par de monturas de Final Fantasy XIV en su día. Incluso creo que llegué a comprar algunas otras cosas allí. Así que es una página confiable, ¿no? Pero ahorita este es el precio que tiene, porque todavía está disponible en la tienda de Blizzard al día de hoy. El día de mañana es el día va a ser el último día, ¿no? En que va a estar la montura. ¿Qué va a suceder, amigos? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que yo les acabo de mostrar. Ya con esto, pues, podemos ahorita repasamos esta página, ¿no? Al final de todo voy a repasar esta página, voy a mostrarles algunas cosas ahí interesantes y ya les iré diciendo. Voy a terminar con esto de este tema. Bueno, lo que va a pasar, amigos, es que la demanda va a quedar allí. Entonces, la gente que ahora invirtió, contaba con el dinero, el capital para invertir, se compró esta montura masivamente por 90 dólares, ¿no? Creó cuentas y en esas cuentas se compró. Suponte que alguien invirtió y compró 100 monturas para 100 cuentas. De repente y te parece algo descabellado lo que estoy diciendo, pero la gente en los países de primer mundo no piensa igual que la gente, por ejemplo, de LATAM. Para esta gente, invertir en World of Warcraft es una inversión segura. Es una inversión que es una ganancia redonda lo que te va a dar. Y te aseguro que la gente que invirtió en el Brutosaurio no se equivocó. Fue gente pues muy inteligente que va a estar ganando cientos de miles de dólares en los próximos meses y años. Voy a poner el ejemplo de una persona que invirtió y compró 100 monturas, 100 cuentas. ¿Cuánto le salió esto? Bueno, digamos que le salió en 9,000 dólares. Vamos a suponer que invirtió 9,000 dólares y compró 100 monturas de Brutosaurio. Esta persona, cuando este evento termine y ya la montura desaparezca de la faz de la historia, la demanda va a continuar. Cada día van a llegar más personas que van a querer la montura. Y yo te aseguro que la gente en un país como Estados Unidos, como países de Europa, Francia, Alemania, el Reino Unido,
no sé si en España, de repente, ¿no? También en España, van a querer comprar la montura. Y para esta gente y para sus economías, siendo, digamos que $1000, como fue la montura que habíamos visto del Brutosaurio verde, $1000 no es gran cosa, ¿ok? Es solo un dinero que tienen allí que, bueno, vamos a gastarlo en esto, vamos a invertirlo en esto. Entonces, si una persona ahorita compró esta montura en $90, digamos, y la puede vender como vimos allí en 1250, que era el precio en el que vendían el Brutosaurio verde, pero ya les digo que ya el Brutosaurio verde no está. O sea, ya no hay Brutosaurios verdes para vender en esta página. ¿Qué pasa? Que solo va a haber Brutosaurios de este, Brutosaurio del negro, que es mejor que el verde, porque trae correo y trae subastador. ¿Qué va a suceder? Que bueno, que esto yo creo que va a estar más caro. Yo creo que lo van a poner más caro la gente que logró invertir y que ahorita la está guardando para cuando la montura desaparezca comenzar a venderla, ¿vale? ¿Cuánto pueden vender esta montura? ¿En cuánto pueden vender? Bueno, vamos a decir que va a partir desde $1000 hasta el máximo valor que pueden tener las monturas, porque en esta página yo al final les voy a enseñar las monturas más caras que hay. Hay monturas que están llegando casi a los $3000. Pero vamos a asumir que la persona la va a vender, vamos a decir, pues es un ejemplo, la va a vender en $1500, ¿vale? Un Brotosaurio en $1500. Esto lo vamos a multiplicar por las 100 que compró y esta persona fácilmente va a estar ganando $150,000 solo en esta montura. Pero esto es solo partiendo del hecho de que la venda en 1500. Pero ya les digo amigos que esta montura fácilmente puede llegar a $2500 en el futuro. Suponte que en unos años todavía se puede estar vendiendo en $1500. ¿Cuánto es esto por 100 monturas? Estamos hablando de $250,000, que es lo que vendría a ser un $250,000. Solo por haber invertido $9000. O sea, inviertes $9000, o los que lo hicieron, ¿no? Invirtieron $9000, que ya les digo que para las economías de primer mundo esto no es nada. Es un dinero que tiene cualquiera. Y puedes llegar a ganar entre $150,000 o incluso llegar a $250,000. Y de repente pensarás que yo estoy exagerando y que es virtualmente imposible, ¿no? Que voy a ponerles de nuevo aquí la página. De repente puedes pensar, oye, esta persona está exagerando y demás. Miren, voy a enseñarles, vamos a navegar un poco por la página. Ya que estamos, sé que les dije que el video iba a ser corto, pero bueno, es que se me sale de las manos, yo no puedo hacer videos cortos, me cuesta mucho esto. Entonces, vamos aquí, vamos a ver si se ve, eso es que quiero ver, creo que no se ve, gente. Voy a poner la página full, ¿vale? Voy a poner la página full para que esto se vea bien, porque si no, no estamos haciendo nada. Bueno amigos, creo que allí se ve bien ya la página, está la página completa y bueno, vamos a empezar a ver. Vamos a ir primero aquí en la esquina de aquí y vamos a elegir lo que es monedas, ¿no? Aquí vemos que tienen lo de WoW, eso lo voy a ver al final, voy a ir directo a lo que son las monturas, vamos a irnos aquí, World of Warcraft de War Within, ¿vale? Le damos aquí. Aquí puedes ver de salida, esto lo voy a ver después, lo del oro, pero vamos a ir a ítems. Aquí vamos a elegir Estados Unidos, tú puedes elegir Europa, igual vemos en Europa cuánto están. Y vamos aquí lo de la facción, pues esto es el reino, ¿no? Es el reino. Seleccionar ítem, vamos a elegir monturas. Y le damos a ir. Entonces, como puedes ver, aquí hay monturas de todos los precios y esto, ¿no? Hay baratas, hay bastante baratas, hay de menos de $10, bueno, hay de 400, 100, pero vamos a filtrar por las más caras. Mira, aquí tenemos las más caras, están en $2800. Yo la vez anterior que entré, había una de $2900. Pero vamos a ver cuáles son las que tienen aquí. Bueno, lo malo es que no le ponen.
No le ponen la imagen, ¿no? De la montura, pero me dice que es el rinoceronte blanco este. Es lo malo, que no le ponen la imagen de la montura. Hay varias que tienen el rinoceronte blanco, $2.800. Seguramente es una montura muy rara que casi nadie tiene. Bueno, ya aquí vemos monturas de 1.300, pero no me salen las que me habían salido la vez pasada. De, eran unas de, de 2.900, ¿no? Pero bueno, ya viste ahí que no es algo que yo me esté inventando. Hay monturas que se venden a ese precio y son monturas comunes, monturas que no tienen, digamos, una utilidad para nadie, ¿vale? Entonces, obviamente el brutosaurio va a seguir subiendo de valor a medida que pasan los años y la gente que invirtió al día de hoy, que la compró facilito, pues va a tener una ganancia allí bastante alta. Ya para terminar, para cerrar, y ya que estamos aquí, vamos a ver cómo está lo del oro, cómo están vendiendo el oro aquí en este lugar. Aquí creo que puedes elegir, vamos a elegir Estados Unidos. Y bueno, ¿cuánto están vendiendo el oro? Lo menos que te pueden vender creo que es esto, ¿no? 1000K, 1000K creo que es 1 millón y te sale más barato en $41 con 20. Entonces, bueno, como decía el amigo, si necesitas oro, bueno, él dice que para qué farmear el oro que se puede comprar, ¿no? Bueno, que sepas que aquí está esta página que se puede comprar oro también si quieres. Te sale 1 millón de oro, te sale en 41,20. Este vendedor tiene un nivel alto, tiene nivel 4 y tiene pues una tasa de críticas bastante buena. Así que bueno, es 100% fiable. Ya les digo, yo en su día compré aquí para Final Fantasy, compré cosas, compré monturas y algunos ítems y bueno, me fue bien. Y bueno, está la alternativa ahí, como decía el compañero, el amigo, que no vale la pena farmear, que es mejor pagar, ¿no? Pero es que para mí el oro es un ítem que puedes farmear. Mira, hay un amigo un amigo de este canal que se llama Darkila, que una vez entré en uno de sus directos y él estaba farmeando unas monturas creo que de Cataclismo y también unas de Zul'Gurub. Y me decía que él tenía creo que 60 personajes y que todas las semanas él iba y hacía con cada personaje estas instancias para ver si le caían las monturas y no le habían caído. Y me dijo que yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y creo que me dijo que varios años, amigos. Todas las semanas con 60 personajes haciéndolo y no le caían, ¿no? Entonces, bueno, bajo la perspectiva del el amigo que vimos al principio, pues que venga aquí y la compre, digo yo. Pero es que, bueno, creo que es parte del juego, ¿no? Cosas que son retos que uno mismo se impone. A veces no lo necesitas, pero quieres conseguirlas, quieres conseguirlas por ti mismo. Entonces, bueno, vamos a ir aquí a Currency ya para terminar y vamos a ver, porque tengo curiosidad, cuánto está el oro en los servidores Fresh de WoW Classic. Aquí está, ¿no? El 20 aniversario Edition Estados Unidos. Ahí creo que aquí puedes ver que te sale Season of Discovery, te sale el hardcore normal, tanto en Europa como en Estados Unidos, y creo que es todo. Creo que el Kata no sale, no me sale aquí Cataclismo. Creo que habría que ir acá a buscarlo en otro, creo, para Cataclismo, ¿no? Creo que habría que hacer, pero vamos a ver, miren. Lo que es en los servidores Fresh del 20 aniversario del Classic, ahorita mismo el precio más barato está en 500 de oro. 500 de oro está en $85, gente. Parece que no sé si es lo menos que te pueden vender. Vamos a ver cuánto es lo menos que te pueden vender. Se puede ver aquí cuánto es lo menos, ¿no? 100 oro será. 100 oro es lo menos. 100 de oro en los servidores fresh de Classic te salen $18. Así que bueno, ahí lo tienes, ¿no? Lo que no sé si es lo más que te venden, sean 500 de oro, no lo sé. Aquí hay otra oferta. Esta es la más barata. Vamos a ponerlo de nuevo en 500.
500 te salen $85. Bueno, te venden más si quieres. Pero aquí hay otra oferta, 86, más o menos está por ahí. Y ya te digo que esta gente ve esto como un negocio, gente, amigos. Ve esto como una empresa. O sea, se forma un gremio de repente. Esto es creencia mía, ¿ok? Se forma un gremio y entre todos empiezan gente con mucha experiencia, con talento en el juego o tiempo para dedicarle, empiezan pues a farmear lo que es las cosas, a vender en la casa de subastas y empiezan a hacer oro y de allí empiezan a vender, ¿no? A vender el oro. En este caso para el Classic, ya viste también el precio de el que tenía allí. Hay más, creo que hay mucho más, ahí está, hasta en 90, 96, 97 por 500, hay más de $100. Mira, hay gente que lo vende en $140 los 500 monedas de oro en Classic. Así que bueno amigos, vamos a cerrar esto de momento y bueno, yo la verdad me siento muy contento de haber logrado por mí mismo farmear esta montura. Como les dije al principio, era un reto que me había impuesto y a la vez, pues, no me pareció extraño tratar de conseguir algo a través del gameplay, ¿no? Porque es un juego y si puedes conseguir cosas jugando, pues no le veo nada del otro mundo. De repente, yo sé que la gente en Europa, porque alguien en Europa y esto pues gana más y tal, y de repente pues no lo piensa dos veces, ¿no? Para pasar por caja. Pero que sepas, amigos, todos ustedes, que las cosas se pueden también conseguir dentro del juego. Creo que es una de las cosas que hace tan popular a WoW, de que tú puedes elegir si quieres simplemente pasar por caja o puedes elegir si quieres solo jugar y conseguir las cosas jugando. Así que bueno amigos, ese ha sido todo por el video de hoy. Un saludo amigos, pásenla bien. Mil bendiciones para todos. Muchas felicitaciones a todos aquellos que pudieron, al igual que yo, conseguir esta montura con dinero real. Que sepas que si no pudiste, pues va a estar ahí por los próximos meses y años en el mercado negro. La van a estar vendiendo, pero bueno, quizás te toque pagar más de $1000 por esa montura. No sabemos cuándo vuelvan a traer un brotosaurio. No sabemos si vuelva a llegar un brotosaurios. No lo sabemos. O si simplemente tengamos que conformarnos con el brutosaurio verde de Battle for Azeroth, que cada cierto tiempo puede llegar a aparecer en el mercado de la Pandaren, el mercado negro de la Pandaren. La última vez que lo vi lo fue en 10 millones de oro. Así que bueno amigos, ese ha sido el video por hoy. Mil bendiciones. Y nos vemos en el siguiente video amigos. Hasta la próxima.